Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Bueno, hice esta diapositiva con el objetivo de poder explicarles un poco los que son los tipos de narradores, que es un tema que, bueno, les mandé actividades y algunos de los que me mandaron tuvieron complejidades para identificar ciertos tipos de narrador. Entonces me parece que es útil observar los distintos tipos y que puedan tener una explicación. Entonces, los tipos de narradores, primero lo que tenemos que tener en cuenta es la diferencia que plantea con el autor. ¿Por qué iniciamos con los tipos de narradores? Bueno, porque es importante para realizar el análisis de los cuentos. Saber si un narrador está contando lo que vivió o lo que vivieron los otros nos permite tener un manejo del cuento y de sus características, es decir, es un punto de arranque. Por eso iniciamos desde el narrador. Como les decía recién, lo que hay que tener en cuenta inicialmente es la diferencia que hay entre el autor y el narrador. A veces se suele confundir al narrador con el autor. Esto está mal. ¿Por qué? No siempre son categorías que se superpongan unas a otras. Es decir, una cosa es el autor de los textos, es decir, aquel que crea la historia y coloca su firma mostrando la pertenencia que tiene respecto a ese texto, y otra cosa es el personaje que construye para contar esos hechos. ¿Sí? Entonces, el autor va a ser aquel que construye la historia que leemos, ¿sí? Esa firma que aparece en el texto, mientras que el narrador va a ser ese artificio. Hablamos de artificio porque es una construcción, no es algo que venga con el texto en sí mismo, sino que es algo que el autor crea para que cuente los hechos que él quiere narrar dentro de su historia. Por ejemplo, si nosotros nos centramos en el texto que vimos al inicio de la cursada, si él hubiese nacido mujer, de Eduardo Galeano, vamos a observar que la presencia de Eduardo Galeano en el título lo que nos sugiere es la posesión que tiene el autor sobre ese texto, es decir, su autor es Eduardo Galeano. Pero los hechos que se cuentan dentro del texto, es decir, la vida de Jane, no están hechos por Eduardo Galeano, sino por la voz que Eduardo Galeano construye para contarlos, ¿sí? Es esa voz a la que llamamos narrador. Ahora bien, ¿qué es el narrador en sí mismo? Entonces, esta voz que crea el autor para contar los hechos que suceden dentro de la historia. ¿Cuántos tipos de voces hay? Bueno, en un primer momento vamos a decir que los textos se pueden clasificar con la presencia de un narrador externo y un narrador interno. ¿A qué llamamos narrador interno? Bueno, aquellos que funcionan como personajes dentro de la narración. ¿Qué quiero decir con esto? Aquellos que relatan lo que vieron o vivieron dentro de la historia. Es decir, no están ubicados por fuera de las acciones, sino que participan de ellas. Son a la vez quienes cuentan la historia y quienes participan. No ocurre lo mismo con el narrador externo. Hablar de narrador externo quiere decir que se ubica por fuera de la historia, es decir, que no integra parte de ella, ¿sí? No forma parte como personaje, sino que solamente narra, solamente cuenta los hechos desde la distancia y por eso podemos decir que es objetivo. Bien, entonces, los narradores internos van a ser de dos tipos, el narrador protagonista y el narrador testigo. El narrador protagonista va a ser aquel que puede narrar en primera persona del singular, yo, o en primera persona del plural, nosotros. ¿Qué característica tiene este tipo de narrador? Bueno, que plantea una visión limitada. ¿Por qué decimos que es una visión limitada? Porque solo puede contar lo que él vive y siente. No puede contar lo que le pasa a los otros. No sabe, y esto va a ser una característica fundamental para después diferenciarlo con el narrador omnisciente, no puede contar lo que le pasa a los otros, a no ser que lo vea. ¿Sí? Su visión es limitada porque solo puede narrar aquello que percibe, aquello que ve. Entonces, a modo de ejemplo, vamos a tomar Casa Tomada de Julio Cortázar. Yo les di un fragmento en uno de los trabajos que dice: nos habituamos, Irene y yo, a hacer la limpieza por la mañana, levantándonos a las 7 y a eso de las 11 yo le dejaba a Irene las últimas habitaciones por repasar y me iba a la cocina. Fíjense cómo la presencia del yo es muy clara. Aparece en un primer momento, desde el inicio, Irene y yo, pero además
cómo el narrador nos va contando lo que vive, sus actos mínimos y cotidianos, y cómo él lo va presenciando, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la característica fundamental del narrador protagonista? Por eso es protagonista, personaje y narrador se unifican. Porque cuenta lo que vive, lo que piensa y lo que siente. No puede contar más allá de eso. Bien. Otro tipo de narrador interno es el narrador testigo. Este narrador puede aparecer en primera persona o en tercera, es decir, puede narrar como un yo o como un él. De igual forma que el protagonista integra los hechos que narra, pero no como protagonista, es decir, no cuenta lo que le pasa a él, sino lo que ve que hacen otros personajes. ¿Sí? Cuenta lo que ve y lo que escucha. ¿Sí? También su visión es limitada, igual que el protagonista, pero en su caso no tiene que ver con lo que le está pasando a él, sino con lo que observa en los otros. ¿Sí? Funciona como espectador. Y ahí vamos a utilizar como ejemplo un fragmento de un cuento que se llama Puerto Apache, de Juan Martini, que dice: mi viejo prende otro cigarrillo. Una vez dijo una frase que me quedó grabada. No sé quién hablaba en la TV sobre el FASO, el cáncer y esas cosas. Terminó el programa y mi vieja, que todavía estaba entre nosotros, le preguntó cuándo pensaba dejar de fumar. Y mi viejo dijo: a mí no me va a matar el cigarrillo. Es interesante el ejemplo porque lo que podemos ver es cómo lo que se cuenta es lo que percibe el narrador, ¿sí? Ese recuerdo del diálogo con la madre, lo que estaban pasando en la televisión, las palabras del padre, ¿sí? Fíjense cómo es: mi viejo prende otro cigarrillo, terminó el programa y mi vieja le preguntó. Es decir, todo lo que está narrando es lo que observa, lo que mira como espectador, no lo que él está viviendo. Forma parte de la escena, pero no cuenta lo que le pasa a él, cuenta lo que ve en los otros. Y por último, lo que vamos a tener es el narrador externo, que es el más utilizado en los cuentos. Este tipo de narrador lo llamamos omnisciente. ¿Por qué omnisciente? Bueno, porque tal como indica esta palabra, los invito a que busquen en el diccionario si no conocen su acepción, es aquel que está presente en todos lados, que todo lo sabe y todo lo ve. ¿Quién solemos decir que es omnisciente? Bueno, Dios, ¿no? Porque está presente en todos lados y porque sabe todo de nosotros. Bueno, lo mismo pasa con este tipo de narrador. En función de esto, lo que plantea como característica es que sabe lo que pasó, lo que pasa y lo que va a pasar. Es por eso que puede tener un manejo del tiempo. No sé si les ha pasado de ver ciertas narraciones, de leer ciertos cuentos que quizás empiezan por el final, o que están narrando una cosa y vuelve 10 años atrás en el tiempo, o se adelanta. Bueno, eso es porque el narrador sabe todo, sabe lo que pasó, lo que pasa y lo que va a pasar. Bueno, al ser un narrador externo no está presente en los hechos, los observa desde la distancia, pero no es que los observa como el narrador testigo que forma parte de la escena, sino que está totalmente alejado de lo que está pasando. Es como si fueran solo ojos que miran, como si una cámara recorriera aquello que se nos está contando y lo viera desde otro lugar. Sabe tanto lo que sienten como lo que piensan los personajes. Ahí vemos específicamente la característica de omnisciente, ¿no? Habíamos dicho que el narrador protagonista sabía lo que sentía él solamente. El narrador testigo no puede saber lo que piensan los otros. El narrador omnisciente puede saberlo todo. Puede saber lo que piensan los personajes, lo que sintieron, lo que van a pensar y lo que van a sentir. Por eso es omnisciente, justamente. Bueno, sabe mucho más que los personajes, sabe lo que estos van a hacer, no solo lo que estos hicieron, y se suele utilizar la tercera persona del singular, él o ella, o del plural, ellos. Y a ejemplo vamos a usar un fragmento de un cuento de Edgar Allan Poe, un escritor norteamericano, seguramente lo habrán leído en otro momento, que se llama La máscara de la muerte roja. Dice: la muerte roja había asolado profundamente toda la comarca. Ninguna peste había sido tan fatal ni tan espantosa. Se producían algunos dolores, súbitos desvanecimientos y luego un profundo sangrar de los poros, al que seguía la muerte. Fíjense cómo ahí lo que va contando es lo que genera esa peste. La muerte roja es una peste que asola un pueblo de Europa y va contando lo que genera.
Y después dice, el príncipe próspero era feliz, intrépido y sagaz. Cuando sus dominios quedaron medio despoblados, reunió 1.000.000 de sus amigos sanos y despreocupados, y con ellos se retiró a la reclusión de una abadía. Entonces, lo que podemos observar ahí es cómo hay alguien, no sabemos quién, que está contando estos hechos, la presencia de la peste, cómo era el príncipe y lo que hace, pero que no participa de esos hechos. Los cuenta desde una distancia. Bueno, esta es la característica del narrador omnisciente. Y por último, para cerrar la diapositiva, lo que vamos a ver es una síntesis de estos planteos, que es un cuadro comparativo con esos tres tipos de narradores. El protagonista utiliza la primera persona, ya sea del plural o del singular, cuenta lo que vive y siente, por eso su visión no es total, sino que solo accede a una parte, solo puede contar lo que ve él, y muestra sus emociones y pensamientos. El narrador testigo puede narrar en primera o en tercera persona, ya sea del plural o del singular. Su narración, se basa en contar lo que vio y escuchó que hicieron los otros. Es decir, funciona como espectador. Y es importante esto, funciona como quien observa integrando la escena, pero solo puede contar lo que hace otro. Él no es el protagonista de los hechos. Los mira acompañándolos. Como si yo acompañase a un amigo o a una amiga a bailar, por ejemplo, y cuento no lo que viví yo, sino lo que hizo esa otra persona. Bueno, esa es la característica del narrador testigo. Y por último, el narrador omnisciente, que por lo general narra en tercera persona, por lo general utiliza un ellos o un ella. Sabe todo, por eso es omnisciente, que es lo que les decía antes. Sabe lo que sienten, piensan y van a hacer los personajes. Ve todo desde la distancia y desde allí narra. Y se caracteriza por ser objetivo. ¿Por qué decimos que es objetivo? Porque al tener una visión total, al poder saber lo que sientan los personajes, lo que piensan, poder tener un manejo del tiempo, no interviene en la narración, por eso es externo, no dice lo que piensa, sino que constantemente va tomando las posturas de los personajes y va contando a partir de lo que estos quieren decir y lo que estos piensan y lo que estos van a hacer. Entonces, es objetivo porque él no dice lo que piensa, dice lo que piensan los personajes, que no es lo que nos va a pasar con el narrador protagonista y el narrador testigo, que sí pueden decir lo que piensan, sí pueden mostrar cuáles son sus emociones. Bueno, espero que les sirva, que sea un poquito más claro, que les dé la posibilidad de hacer las actividades. Recibí muy poquitas, así que espero que esto les permita diferenciar los distintos tipos de narrador y poder completar la actividad. Bueno, espero que anden bien.